Bienvenidos y muchas bendiciones a nuestros alumnos de la Escuela de Liderazgo, Vida y Poder. Hoy continuamos con la sexta clase de eh, frutos y dones del Espíritu Santo. Estamos estudiando cuáles son esos frutos, esos dones que el Espíritu Santo nos ha otorgado y a través de los cuales podemos ser de bendición a la iglesia. Mientras revisaba la clase anterior de del fruto del Espíritu, leía la fábula ¿no? de los niños del sapo y la rana, cuando la rana se da cuenta que es peligroso que coma tantas galletitas. Y él y el sapo se dan cuenta de que se van a enfermar comiendo tantas galletitas. Ellos son conscientes del peligro que puede ocasionar comer tantas galletitas, ¿no? No dominar sus deseos de comerse todas las galletitas. Pero qué interesante es cómo ellos tratan de buscar que ser libres de la tentación hasta que le entregan las galletitas a las palomitas. Y ya la rana se siente contenta, ¿no? Y dice, bueno, ahora sí ya no tengo la tentación de frente, así que ahora puedo evitar el mal. Pero el sapo, él no estaba muy convencido de que realmente hubiera sido una gran idea y él se dejaba llevar por su ansia de querer seguir comiendo dulces, así que se va y le dice a la rana, quédate ahí tú con tu dominio propio, con tu templanza, que yo voy a mi casa a prepararme una torta. Creo que es importante, ¿no? Que entendamos que para todo, aún para el uso de los dones espirituales, es importante el dominio propio. Ese fruto es muy importante cuando empezamos a descubrir vamos a decirlo de esa manera, esos poderes que el Espíritu Santo reparte a la iglesia, a los miembros de la iglesia, y cómo necesitamos aprender a hacer uso de esos dones de manera sabia, de manera prudente, no abusando de ellos, entendiendo que los dones simplemente son herramientas que Dios usa para poder bendecir su iglesia, guiar a su iglesia, edificar a la iglesia. Entonces hoy hablemos acerca de los dones de revelación. Los dones de revelación, en primer lugar, son dados por la bendita soberanía divina, ¿no? Estos dones pueden ser activados en nuestra vida de manera temporal eh, o de manera permanente, ¿no? Un ejemplo de esto lo podemos ver el don de profecía. En el Antiguo Testamento vemos que que hay, ¿no? La misma Biblia tiene dividido los dones, los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, la cosa es, eran menores en importancia, eran menores en contenido. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta Isaías, Jeremías, con Daniel, con los profetas como Joel, Amós, etcétera? Ahora, es importante entender que si les llamaron mayores o menores simplemente fue por el tiempo que ellos fungieron de profetas, ¿no? Y cuánto Dios pudo usar a estos hombres con los dones de profecía que les había dado. Entonces, si podemos ver los escritos de Joel, de Amós, de Malaquías, son muy cortos, ¿no? Se activó ese don espiritual, ¿no? Para algo, un mensaje concreto al pueblo de Israel, mientras que los profetas mayores fueron profetas que fungieron no solamente de oráculos, ¿no? De ser el medio por el cual Dios habló a su pueblo, sino también fungieron de consejeros de reyes. Y entonces ellos acompañaron a muchos reyes en
este trabajo en su gobierno, de manera que a través de los profetas se pudo cubrir esa necesidad de lo que se llamó en algún momento los gobiernos monárquicos, ¿no? O sea, las monarquías, ¿no? Que estaban gobernados por un rey que a su vez se dejaba gobernar por Dios, ¿no? Entonces, qué importante era en ese tiempo que hubieran profetas con de mucha trayectoria, con mucha sabiduría, ¿no? Y que ellos hicieran también las veces de consejero de los reyes. Ahora, hay dones que se van a manifestar tal vez una sola vez en nuestra vida, mientras que habrán otros dones que nos acompañarán el resto de nuestra vida. En regla general, por ejemplo, el hablar en lenguas es la puerta para el resto de los dones espirituales. Hablando específicamente de los dones de revelación, el don de lenguas, de interpretación de lenguas, ¿no? Son dones que no son muy, digamos, a veces no son muy usados en la iglesia porque tenemos el conflicto de que de alguna manera valoramos más otro tipo de dones que estos dones, pero estos dones son tan importantes para la iglesia porque a través de las lenguas los cristianos hablamos misterios, ¿no? De parte del Señor. Y en la interpretación de lenguas, bueno, hace que esas lenguas desconocidas puedan ser traducidas a nuestro lenguaje y entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ahora, pueden no tener ninguna relación con la capacidad natural de la persona. Esto quiere decir que no necesariamente este don de interpretación puede ser el producto de que alguien que sabe otro idioma, por ejemplo, en alguna oportunidad escuché a una hermana que hablaba, parecía inglés, y otra hermanita que entendía el inglés, que ella había estudiado inglés, le estaba interpretando lo que estaba hablando la hermana porque ella entendía, ¿no? el idioma. Pero en regla general, los cristianos pueden hablar lenguas celestiales, lenguas completamente desconocidas al intelecto humano, pero Dios lo usa para traer un mensaje a la iglesia. ¿Ok? Pueden tener o no relación con la función que cumple el creyente dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, es la verdad, ¿no? A veces Dios quiere traer un mensaje eh, para la persona en particular o a veces lo hace para el cuerpo de Cristo, ¿no? Para toda la iglesia. Ahora, se evidencia el don, es visto más allá de quien sea la persona, ¿no? Eso es algo muy importante. A veces menospreciamos algunos dones porque miramos mucho a las personas. Y yo quiero decirle una cosa, amado hermano, líder, usted tiene que entender que Dios le da dones a sus hijos, al que tiene fe, y poner parámetros y decir este sí y este no puede ser usado por Dios es muy peligroso dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a escuchar a todos, absolutamente a todos, sea que tengan mucho conocimiento, si tengan un poco conocimiento, que tengan poco tiempo en la iglesia o mucho tiempo, es necesario aprender a escuchar a Dios a través de cada miembro del cuerpo. Ahora, las autoridades de la iglesia reconocen, supervisan y velan para que se haga un uso correcto de este don. Ahora, esto es muy importante, por eso usted se está entrenando y usted está estudiando sobre aquellas cosas que los pastores, que los líderes espirituales de la iglesia debemos estar muy atentos, ¿no? Les hablaba en la entrega anterior, en la clase anterior, acerca de tener cuidado con los nuevos que vienen ya con ciertas inclinaciones a las revelaciones, a los sueños que se cumplen, a lo que se llaman pálpitos, ¿no? Que, bueno, en aquello que es el estudio de lo que algunos llaman la demoniología,
que la verdad tiene más información del lado de la brujería, de la hechicería, que de la Biblia, pero también vamos a ver algo que hemos podido comprobar en los años en el ministerio, y es que hay mucha gente que tiene activado el tercer ojo, ¿no? ¿Qué es el tercer ojo? Es simple y sencillamente una intuición espiritual, porque la persona en sí tiene esa sensibilidad espiritual, pero como entró por la puerta incorrecta, que es la puerta de la brujería, la hechicería o las supersticiones, entonces esa revelación no es pura, esa revelación no viene necesariamente, ¿no?, de parte del Señor de una manera tan clara, tan tranquila, tan, ¿no?, tan, Dios mío, o sea, tan espiritual, digamos, ¿no? De manera que aunque las revelaciones, como en el caso de Daniel, pudieron traer dolor a su corazón, inquietud, y él entra a ayunar, a orar, tiene la respuesta de Dios muy clara en relación a las revelaciones. Pero las personas que vienen del mundo ya con este tipo de revelaciones, con ¿no? Sufren mucho, ¿no? Reciben tanto la información de parte de Dios, como también pueden recibir información de parte de los demonios, pueden recibir información de parte de Satanás, que puede traer confusión, que puede traer información que Dios necesariamente no quiere revelarla en ese momento. Entonces, ese es el peligro. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante que las autoridades de la iglesia puedan reconocer y supervisar. Yo me acuerdo, una vigilia, casi 5 horas ministrando, alrededor de 50 hermanos a quienes llamé de manera especial, porque, Dios mío, estaba la iglesia llena de sueños y todo el mundo soñaba, pero lo malo era para mí, lo extraño, perdón, no lo malo, sino lo extraño para mí fue que todas esos sueños, esas revelaciones, esas visiones que los hermanos tenían, todo era negativo. O sea, no había nada que sea un mensaje que alguien podía reconocer, ¿no? Wow, sí, realmente, ¿no? Dios te ha revelado mi pecado, mi necesidad. Todo eran catástrofes, entre ellas que yo me moría, que a mí me velaban en la iglesia, y los hermanos tenían mucho dolor en el corazón. Y yo dije, bueno, Dios, si me voy a morir, entonces revélamelo a mí. Y el Señor agarró y me acuerdo que me desperté una madrugada con esta frase en mi mente: cierra el tercer ojo. Y yo dije, ¿qué cosa es el tercer ojo? Entonces me puse a buscar y me di cuenta que los brujos usan esa frase cuando hablan acerca de la gente que tiene revelaciones, ¿no? O los mediums que tienen abierto el tercer ojo, que es la conexión que ellos tienen con el mundo espiritual. Bueno, la Biblia no habla del tercer ojo, ¿no? Pero la Biblia sí habla de que tenemos que tener cuidado, que no vaya a ser que las personas que tengan ese don y no sean sanas del alma, empiecen a usar ese don para beneficio personal o para actos de venganza o para perturbación de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando un corazón no es sano, entonces ese corazón que no es sano, pues recuerden que el espíritu se somete a la autoridad del profeta, de manera que una persona puede recibir una información. Yo he recibido una información de una frase, de una visión que duró 30 segundos, pero a veces las personas empiezan a interpretar y añadir y ponen y sacan y quitan y dirigen cuando Dios no ha querido hablar eso, ¿no? Entonces es importante por eso velar y supervisar el uso de los dones. Ahora, estos dones de revelación podemos, o están en la Biblia, en la Escritura, en 1 Corintios 14, ¿no? Están divididos en triadas, ¿no? Son 3 grupos de 3 dones, de manera que son 9 dones. Perdónenme. Y en primer lugar tenemos las lenguas, ¿no? Y la interpretación de lenguas. Las lenguas es la habilidad para orar en un lenguaje eh,
entendible solo por Dios o uno que interprete en ese momento, ¿no? Mayormente ese don el apóstol Pablo lo corrigió y dijo, doy gracias que yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando yo estoy en la iglesia, yo prefiero hablar con el entendimiento y dejar de lado un poquito ¿no? el hablar en lenguas, porque si no, no edifico a nadie. Entonces, parecía que este don había llenado de mucha ¿no? Esos corazones, hermanos, esos corazones que son corazoncitos enfermitos, corazones que no son sanos, ¿no? Que sienten que cuando reciben un don espiritual, wow, ¿no? Pueden realizarse y pueden ser gente escuchada y respetada por la iglesia, cuando eso no tiene nada que ver con el propósito de los dones, porque los dones no han sido dados para que nosotros nos sintamos importantes. Los dones han sido dados para edificar a la iglesia. Entonces, qué importante es que el que habla en lenguas no puedo hablarlo de manera personal, ¿no? Puede hacerlo mejor en su intimidad, y si lo hace en la iglesia, si hay alguien que interprete las lenguas, entonces bien, ¿no? Hay que darle oportunidad a esos dones para que traigan los mensajes que Dios quiere, ¿no? Entonces, es importante el consejo que tenemos aquí en la separata, ¿no? Ese don debe ser ejercitado todos los días en nuestros devocionales personales. Según 1 Corintios 14:18, Pablo hablaba en lengua más que todos, pero él decía, yo prefiero tenerlo en mi intimidad. Este don edifica a la iglesia solamente si hay un intérprete. Hermano, qué interesante es esto de la interpretación de las lenguas. Recuerdo estar en una vigilia, y en esa vigilia había una hermana que hablaba en lenguas y hablaba en lenguas, y llegó un momento que yo empecé a entender lo que ella decía. Y les digo con toda honestidad que lo que entendía era que ella repetía una frase, y esa frase la volvía a repetir, la volvió a repetir como, no sé, si exagero 100 veces, pero ella decía una sola frase, y en esa sola frase que ella decía era, prepárenme un altar, ¿no? Prepárenme un altar. Y entonces yo dije, pero ¿qué tiene que ver el altar? Entonces, cada persona que quiere interpretar el lenguaje del espíritu definitivamente debe ir a la Biblia, que es la base de toda interpretación. Y entonces me acuerdo que empecé a buscar altar, altar, y el Señor siempre le pidió que levante un altar a aquellos que habían recibido una gracia, ¿no? Aquellos que habían recibido una bendición de parte de Dios, como fue Abraham, Jacob, Isaac. Y entonces yo dije, wow, el Señor nos está pidiendo que le levantemos un altar de gratitud. Y entonces me paré y le dije a la iglesia, el Señor está hablando a través de la hermana que Él quiere que levantemos un altar. Así que, hermanos, el próximo domingo vamos a levantar un altar al Señor, y hice un culto de acción de gracias, ¿no? Dándole gracias a Dios y glorificando las obras que Dios había hecho en ese último tiempo con la iglesia, que habían sido cosas maravillosas, ¿no? Ahora, qué importante es entender que si no hablas palabras bien inteligibles, dice Pablo, estarás hablando al aire, ¿no? Entonces, a veces hay personas que levantan la voz porque ellos, ¿no? Se sienten llenos en ese momento de la gracia del Espíritu Santo, y entonces ellos sienten que hay algo importante en lo que están diciendo, pero ellos mismos no lo entienden. Entonces hay una advertencia aquí de parte del apóstol, dice, si entran extraños o incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Entonces tenemos que tener cuidado con ese asunto de que en los cultos generales de la iglesia, donde vienen invitados, donde vienen inconversos aún, ¿no? Hablemos en lenguas fuerte, ¿no? Y de alguna manera como que eso puede traer una cierta perturbación a las personas, ¿no? Por eso es que es importante que este don, cuando se ejercite públicamente, se haga con mucha sabiduría, ¿ok? Ahora,
la interpretación de lenguas o una palabra de profecía o una palabra de ciencia, ¿no? Ese es el otro don. Aquí dice, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Ese es el consejo, ¿no?, de la palabra de Dios en relación que si no hay un intérprete para la interpretación de lenguas. Luego tenemos el don de profecías, que es la habilidad de predecir eventos futuros por inspiración divina o traer un mensaje de parte de Dios. Su propósito es edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Cuando hablamos de edificar, es que esa profecía debe tener un porqué, ¿no? Dios está dando un porqué en esa profecía y esa profecía debe edificar a la iglesia, no tirarla abajo y tampoco llevarla a un nivel donde la iglesia todavía no necesita ir. ¿Quién más que el que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, sabe en qué nivel, ¿no?, y en qué realidad se encuentra la iglesia? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar, ¿no?, ese mensaje que viene a través de la profecía, hay que ¿no?, ser muy prudentes al ver que si esa profecía que se está dando edifica a la iglesia, ¿no? A veces, o edifica a la persona a quien se le está dando, ¿no? A veces a mí me preocupa cuando hay profecías que al final terminan levantándole el ego a alguien, ¿no? Sí, hay profecías en las que Dios va a dar un mensaje a alguien y le va a decir, tú eres un llamado de Dios, tú tienes dones, el Señor te ha separado para el ministerio, pero eso de ya añadir más cosas para, ¿no?, hacer sentir a la persona que es importante y todo, es peligroso porque, perdónenme, no soy profeta de oficio, pero lo que yo he recibido de parte de Dios y se ha cumplido y ha sido un mensaje de Dios como en octubre del 2019, como para más o menos por estos tiempos, y el Señor me hizo, tuve esa visión en la que escuché trompetas y el Señor me dijo que los hombres habían pactado, perdón, los pueblos habían pactado para destrucción y muerte y la iglesia del Señor duerme. Y yo nunca me imaginé que 4 meses después, en febrero del 2020, eso se iba a hacer una realidad. Pero cuando fui a indagar un poquito más, el COVID no nació el 2020, ¿no? El COVID se manifestó justamente en octubre del 2019. Fue la primera vez que alguien mencionó acerca del COVID en Xi'an o Wuhan, algo así, ese lugar de la China, ¿no? Qué interesante, hermanos, que mientras ocurría algo en la otra parte del mundo, Dios me estaba hablando a mí y a otros siervos de Dios que luego en una reunión que tuvimos de más de 100 entre pastores, profetas, apóstoles y ministros, no muchos habían recibido la revelación de parte de Dios acerca del COVID. Siempre me pregunto por qué Dios me dice a mí esas cosas, pero seguramente para que mi fe esté firme y yo pueda ¿no? Estar tranquila y traer tranquilidad al pueblo del Señor. Ahora, la profecía es para edificar, edifica a la iglesia, exhorta, trae a la iglesia ¿no?, y llama su atención. Ojo, no le llama la atención, porque exhortar no es gritar y llamarle la atención como, no, te has portado mal y debes, no necesariamente. Exhortar significa aconsejar y significa hacer ver el peligro o ¿no?, o el problema que Dios está mostrando, y sobre todas las cosas la profecía consuela, porque cuando las cosas que pasan, si son negativas, el mensaje tiene un mensaje de peligro, entonces hay un consuelo en el corazón porque sabemos que esto iba a pasar porque Dios lo dijo, ¿no? Este don debe ser juzgado por la iglesia, ya que el ejercicio de este don cabe la posibilidad del error. Como una vez más les digo,
la profecía, el espíritu está sujeto al profeta. Si el profeta no tiene mucha formación bíblica, si el profeta es una persona, ¿no?, muy nerviosa, muy dada a las emociones o a los extremos, va a afectar el mensaje porque va a añadir de sí mismo, ¿no?, su carácter, sus temores, ¿no? Aún puede ser su vanidad, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera, que pueden llevarle al error, ¿no? ¿Por qué? Porque va a interferir en el mensaje divino la mente de la persona o los espíritus de error con las cuales pueden estar atada esta persona, ¿no? O pueden perturbar. Ahí pueden ver ejemplos ustedes en Primera de Juan y Mateo 7, número 23. Ahora, el don de profecía y ciencia debe ejercitarse en orden y armonía. Cuando se reúnan, cada uno debe tener un himno, una revelación, un mensaje, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Tiene el propósito de la edificación de la iglesia, por eso es que es importante juzgar las profecías. Ahora, no se nos llama necesariamente a juzgar al profeta, si es espiritual, si no es espiritual, si ora, no ora, amado hermano, porque los dones son dados por Dios con una gracia increíble, que necesariamente no hablamos de gente que es tan, ¿no?, espiritual, tan santita, tan perfecta, como que Dios le va a dar el don porque se lo merece. No, no, no. No son premios necesariamente, son gracias. Y la gracia es un don inmerecido. Entonces, muchas veces vamos a tener profetas que han recibido el don, pero no están preparados para eso. No tenemos casi una escuela de profetas. Aunque en esta clase, mi hermana Raquel, que es la coprofesora de este curso, les va a dar 5 de lo que son las 10 reglas de la profecía, ¿no? O sea, ¿cómo debemos nosotros interpretar las profecías? Porque claramente en el Antiguo Testamento el Señor nos da una advertencia y nos dice, ¿no? Si entre tu pueblo se levante un profeta y diga una palabra en nombre de Jehová y no se cumpliera esa profecía, ese no es profeta de Dios. Pero, ¿y si se levanta un soñador de sueños y tampoco se cumple? No, porque Dios no puede estar jugando con la gente, ¿no? Dios no se juega, Dios no bromea, Dios no te dice una cosa y luego te dice, ay, no, 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 era mentirita, ¿no, amado hermano? Dios es un Dios muy serio. Y entonces, en cambio, dice, si se levantara un profeta y hablar de parte de Jehová y se cumpliere la profecía, entonces reconócelo como profeta, porque la profecía que dijo de parte de Dios se cumple. Entonces, ese es el primer, digamos, y el más básico digamos, de los cernidores de una profecía real. ¿Ok? Entonces, qué importante, hermanos, es tener el don de profecía activado. A mí me ha bendecido mucho, tengo en la iglesia varios hermanos que Dios les ha dado este don de profecía y cuando me traen un mensaje, o sea, se cumple porque se cumple y se cumple en un tiempo que no pasan 20 años, ¿no? Se cumple ahí el próximo año, meses después. A veces lo que Dios habla se está cumpliendo en ese momento y uno no lo está viendo, ¿no? Por eso es importante asegurarse que la iglesia tenga estos dones. Luego vamos a ver de los dones de poder, entre ellos el don de fe. En el curso de fe hemos hablado, creo, ampliamente acerca de cómo, ¿no?, Dios, la fe, para Dios la fe es fundamental en el crecimiento de un cristiano, pero el don de fe es la habilidad para confiar en Dios por aquello que no puede ser visto y de actuar basado en las promesas de Dios. Por ejemplo, Dios ha dicho que va a dar la victoria contra el pecado. Entonces, cuando nos paramos firmes y creemos que Dios nos va a dar la victoria contra el pecado, contra una pérdida, contra una desgracia, amado hermano, la fe hace que nosotros podamos mantenernos firmes en esa realidad, ¿no? Porque es la realidad de la fe, ¿no? De manera que no puede confundirse
con el don, no se debe confundir con la fe salvadora. O sea, no se trata de yo creo que el Señor me salva, ¿no? Y Él no. El don de fe es una capacidad sobrenatural, es una gracia que llega a individuos en tiempos específicos. Hombres que tienen este don tienen en un momento la convicción sobrenatural que Dios va a revelar su poder y su justicia. Qué lindo, hermano, qué poderoso es el don de fe. Pero recordemos una cosa, la fe no se divorcia de la realidad, ¿ok? Porque para que el don de fe actúe, hay que aceptar la realidad. Hay un problema, hay una desgracia, hay una necesidad como Josué, que ya le llegaba la tarde, se iba a oscurecer, y él en la acción de ese don de fe le ordena al tiempo que retroceda, por eso que dice que a la tierra le faltan, me parece que 8 horas o 12 horas, ¿no? Porque Josué, por el don de fe, le ordenó al sol que permaneciera a fin de que ellos pudieran ganar la guerra, ganar la batalla. Entonces, hermanos, no debemos confundir esa esperanza, no, yo creo, yo no acepto, o algunos creen que el don de fe es yo no acepto, hermano lindo, no funciona así, ¿no? O sea, si tú no aceptas la realidad y Dios no puede hacer nada. Pero cuando tú aceptas la verdad, la realidad, tú vives en la verdad, tú vas a ver que ese don de fe te dice, Señor, aunque la verdad es esta, yo creo que tu verdad, tu milagro, lo sobrenatural puede ocurrir. Entonces ahora te vas con autoridad y le dices a ese demonio que está trayendo pobreza, que está trayendo miseria, que está trayendo, ¿no? Dios mío, tantas barbaridades, tantos pecados, ¿no? Vergonzosos que muchas veces ocurren alrededor nuestro. Entonces, por ejemplo, algo que Dios me dijo hace unas 3 semanas atrás, porque lo soñé y lo vi y lo comuniqué también a los pastores, es que Satanás estaba planeando una división en la iglesia de Lima. Entonces, yo no sé cómo, yo no sé quiénes, pero yo sé que Dios me lo dijo. Entonces, ¿y qué cosa? ¿Y por qué viene la división? Porque la división, en primer lugar, viene por los desacuerdos, porque hay alguien que tal vez no está aceptando la realidad del tiempo que se está viviendo, y entonces comienza a pelear con los hombres en vez de pelear en el mundo espiritual para que Dios, ¿no?, tome el dominio, el control de esas circunstancias y nos dé la batalla, perdón, la victoria total en esa batalla. ¿Ok? Entonces, el don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu, por lo cual aquello que es expresado, dicho por el hombre o por Dios, llegará definitivamente a suceder. Ahora, el don de fe lo he experimentado yo en momentos bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando íbamos a hacer una campaña evangelística al aire libre, siempre el meteo decía que iba a llover, ¿no? Va a llover, entonces si va a llover, ¿cómo hacemos una campaña evangelística? Aquí llueve como en la selva del Perú. Y entonces unos, ¿no? Imposible. Y entonces yo agarré y decía, bueno, hermanos, yo creo que mañana va a llover después de que termine la campaña. Así que en el nombre de Jesús, lluvia, tú apareces después de las 7 de la tarde. Nosotros vamos a hacer la campaña en el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí no me ha fallado. Los hermanos en la iglesia dicen, pastora, ¿usted qué dice? ¿Qué le dice el Señor? Yo le digo, a mí el Señor solamente me dice que Satanás siempre se opondrá a la obra de Dios. Y lo que vamos a hacer es la obra de Dios. Y si Josué pudo ordenarle al sol que se pare y a la luna para que no pasara y eso es un portento, una cosa gloriosa, búsquelo en el libro de los jueces. No, amados hermanos, si eso pudo pasar, entonces dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo dudar de eso? Ahora, ¿qué es el don de fe? Esa capacidad que tienen algunos de creerle a Dios sobre cualquier circunstancia, ¿ok? Pero lógicamente está basada en la verdad.
¿ok? Está basada en el hecho de que hay un peligro, hay un estorbo, hay algo real que va a ocurrir, pero esa persona tiene la fe de que Dios va a solucionar, Dios va a actuar, Dios va a hacer el milagro que se necesita. Pero el que niega la realidad, simple y sencillamente, no va a obtener nada, porque Dios no puede ser glorificado en algo que alguien dice, no, 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 eso no es verdad, no, 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 yo no creo que sea eso realmente cierto. Entonces, hermano, si el meteo dice que va a llover, hay un 90% de probabilidades que sea cierto, ¿no? Pero el que tiene el problema del negacionismo dice, no, 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 no va a llover, no, no va a llover, no va a llover. Y entonces al día siguiente tal vez no llueva porque se equivocó el meteo. Ahí ocurrió ese 10% de probabilidades de error. Ahora, pero ¿cómo puedo glorificar a Dios de que Él intervino si yo negué la realidad? Entonces, no, simple y sencillamente fue causa de la casualidad que no llovió. Entonces, debemos entender esto. Todo don debe glorificar a Dios. Y el que tiene don de fe debe asegurarse de que no niegue la realidad, ¿ok? Y que al final todos puedan reconocer que fue Dios el que intervino en en esa victoria, ¿ok? En esa gloria. En segundo lugar, tenemos el don de sanidad, que ya sabemos que es la habilidad de orar específicamente por gente que tiene enfermedades. Y dentro del rubro enfermedades, la Biblia nos habla de enfermedades físicas, enfermedades emocionales y de enfermedades espirituales, ¿ok? Ahora, no toda enfermedad que viene, ¿no? Que la gente sufre el día de hoy, como por ejemplo la esquizofrenia, como por ejemplo estos que tienen que se desmayan, se me ha ido la palabra, eh, eh, necesariamente son espíritus demoníacos, no necesariamente. A veces son problemas cerebrales, son problemas de disfunciones cerebrales, son problemas físicos que comienzan en lo físico y entonces, aún sea lo que sea, y en otros momentos son espíritus demoníacos que con una administración de liberación la persona puede ser libre no, y el milagro ocurre, pero a veces eso que pareciera que es espiritual termina siendo físico y en algunos casos es emocional, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante la oración cuando uno le pide al Señor, Señor, revélame cuál es la raíz de esta enfermedad, porque se puede manifestar a través de enfermedades, pero pueden ser otras cosas, como Jesús. Jesús oró y dijo, espíritu sordo, y mudo, me parece que fue, y él reprendió espíritus, sordo y mudo, y ¿no? Él agarró y dijo, suelten a este muchacho, a este hombre, y se sanó, ¿ok? Pero la raíz eran espíritus de demonios que enfermaban el cuerpo de esta persona. Ahora, son sanidades sobrenaturales sin ninguna clase de ayuda externa o esfuerzo humano o mental. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado del diablo en el cuerpo humano, como las sanidades que Jesús y los discípulos realizaron. ¿Se acuerdan? Poner la mano sobre los enfermos y ellos sean sanados. El don de sanidad dado a la iglesia se observó principalmente en 1 Corintios 12, donde se enumeran los dones espirituales. Y por último, hablemos del don de milagros. Portentos, cosas sobrenaturales, es la habilidad de orar con fe, pidiendo la intervención sobrenatural específica, y en este caso aquí el manual considera Josué 10, en donde yo les hablaba acerca de ese milagro, ¿no? Que tocó el curso de la naturaleza, del horario, ¿no? Y fue una suspensión del orden acostumbrado operado por la fuerza de Dios. Dios es capaz de abrir el mar rojo, de tener ¿cómo se llama? El tiempo, ¿no? De hacer caminar a Pedro sobre las aguas, las plagas de Egipto, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, todo aquello que salga de lo natural, de lo normal, de aquello que está establecido aún el orden natural de las cosas, se considera como un milagro, ¿ok? Cuando nosotros tenemos ese nivel de fe
firme, ese nivel de fe grande, ese nivel de fe en el que como una semilla de mostaza, podemos creer que Dios es poderoso, Dios controla la naturaleza, Dios controla las circunstancias, controla la mente del hombre, controla su vida, controla todo en la naturaleza, en la creación. Entonces nosotros veremos milagros, ¿no? Luego tenemos los dones de revelación. Si tengo algunos minutos más para continuar, tengo 5 minutos y los voy a aprovechar, ¿no? Los dones de revelación, el don de sabiduría o palabra de sabiduría, que es la revelación sobrenatural de la mente y propósito de Dios, por el cual comunica su mente y su voluntad de una manera especial. A diferencia de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría apunta al futuro. La palabra de ciencia revela cosas que hay en el corazón, cosas del pasado. Recuerdo una vez haber estado orando en un culto de domingo y oraba y Dios mío, Dios hizo cosas increíbles, la gente era tocada, pero llegó un momento que me encontré con una estatua de cera delante de mí que solamente cerraba sus ojos y hacía así y no había forma de poder ministrar a esa persona porque ni siquiera respondía a mi pregunta, ¿por qué quieres que oremos? Y en ese momento agarré y le dije, Espíritu Santo, háblame, ¿cómo ministro a esta muchacha? Y su abuela estaba ahí al lado diciéndome, ore, ore, por favor, pero no sabía por qué orar. Y en ese momento, mientras oraba, Señor, bendice a esta joven, Señor, por el amor que le tienes a su abuela, ahora te pido, bendícela, ayúdala, libértala. Y en ese momento yo veo a esta niña en un cuarto que estaba oscuro y un hombre que estaba al lado de ella, ¿no? Y ese hombre, como que la abrazaba y ella tenía una cara de terror. En ese momento agarré y lo primero que me vino al corazón fue, dile que perdone a su abuelo. Entonces yo agarré y lo único que hice fue, el Señor me dice que tienes un trauma muy grande en tu vida y que tú estás viendo a Dios como ves a tu abuelo y crees que Dios te va a forzar a cosas que a ti no te agradan, que no te gustan como lo hizo tu abuelo. Y en ese momento la chica comenzó a gritar, a llorar y luego no entendí, pero luego sí entendí que esa experiencia que había tenido con su abuelo la bloqueaba completamente para poder aceptar el amor de Dios como padre, ¿no? Y oramos y la ministramos y fue una cosa tremenda. Esa es la palabra de ciencia, ¿ok? Que es una revelación de ciertos hechos específicos presentes, pueden ser del presente o pasados, que no pudieron ser conocidos por medios naturales. Puede revelar enfermedades, posesión demoníaca, secretos y pecados ocultos. Por eso, hermano, qué importantes son los dones. O sea, sin dones, ¿cómo vamos a saber la verdad verdadera? ¿Ok? A veces estamos ahí ministrando a la gente, le damos palabra, le decimos un montón de cosas, pero si los dones no están activos en nuestras vidas como siervos de Dios, entonces la gente se queda en la nada, se queda sin, pues no, ¿por qué? Porque no le estamos dando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Tal vez usted puede ser un buen consejero, un buen evangelista, usted puede saber mucho la palabra, ser un gran maestro y puede decirle muchas cosas a la gente, pero no hay cambios, pero no hay realmente cambios ni se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque usted no le está dando la prioridad al Espíritu Santo. Uno es el tiempo de la palabra, otro es el tiempo del consejo, pero sobre todas las cosas, el consejo y la palabra dado después de la revelación, bingo, es efectiva, hermano. Qué importante es lograr entender esto. Y la palabra de
de ciencia, la hemos compartido, el discernimiento de espíritus, que es mi don favorito, que yo siempre se lo pido, porque si no estoy perdida, es la habilidad para distinguir lo bueno y lo malo, la verdad de la mentira, y hacer una evaluación inmediata basada en la palabra de Dios. Es la habilidad para discernir si la fuente de una experiencia es satánica, es mi ego, la soberbia del hombre, o es el Espíritu Santo. El que lo posee es capacitado para mirar dentro del mundo espiritual. Y terminamos este capítulo, gloria a Dios. Ahora, hermano, cuando tenemos discernimiento espiritual, yo se lo digo en el nombre del Señor, que nadie te engañe. Miles, cientos, para no exagerar, de experiencias he tenido en relación al discernimiento de espíritus. He podido, por la gracia del Señor, hermanos, mantenerme hasta aquí sin que la gente me haya engañado, porque la gente es mentirosa. Las personas guardan sus pecados ocultos. Ellos tienen otras intenciones. El ego de la persona, la soberbia, es uno de los espíritus, es una de las, perdón, no espíritus, sino es uno de los frutos carnales más increíbles que hay, porque tienen una virtud demoníaca para mantener engañada a las personas, a los ministros, a los siervos de Dios. Y recuerde una cosa, siervo y sierva del Señor, nuestro corazón es engañoso. No se deje engañar por su propio corazón. A veces decimos, no, pero mi corazón no me reprende. No, pero yo en mi corazón creo lo que me están diciendo. Yo le digo una cosa, así como ustedes me conocen que yo las digo. Yo no le creo a nadie, absolutamente a nadie, a no ser que Dios me diga que le crea. Porque cuánto la iglesia sufre cuando los pecados ocultos llegan. Dios tiene kairos, y en este manual que les voy a llevar, le voy a dar, si lo estudian y si hacen la tareita que les voy a dar, con este manual de las 10 reglas de la profecía o la intercesión profética, hermanos, yo les voy a dar un plus, y ese plus les va a ayudar a ustedes de manera práctica a saber discernir si alguien le está diciendo la verdad o le está mintiendo. Todos nosotros tenemos la ilusión de que todo vaya bonito, de que todo sea perfecto, de que no, y queremos vivir en la nubulosa. Desgraciadamente, los seres humanos somos muy problemáticos, somos débiles, tenemos una naturaleza pervertida, perversa. Lo bueno que debemos hacer no hacemos, y lo malo lo hacemos, pero nada ganamos cerrando nuestros ojos y diciendo, no, 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 yo no creo, a mí no me parece. Yo me he dado unas contrasueleadas, hermanos, cada vez que he querido soñar con personas para el ministerio, para la obra, o simplemente en la vida natural, cuando Dios me he confiado en mi corazón. Me he confiado, no, pero qué linda la persona, pero se ve bien, se ve honesta. Y me he dado unos encontrones tremendos. Así que escucho un poquito de esta viejita, ¿no?, que ha caminado más en el ministerio. Amado hermano, vaya a Dios y dile, Señor, dame discernimiento de espíritus. Ayúdame a discernir el corazón de fulano y de mengano. Que no me mienta nadie. Usted quiere que nadie le mienta, pida los dones mejores. Para mí, el don de dones es el discernimiento de espíritus, porque los milagros, los portentos y todo eso, Dios los hace sí o sí si tenemos fe. Pero el don de discernimiento de espíritus nos libra del error, nos libra de dejar de darle la gloria al Señor. Bien, que Dios me los bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición y sea de bendición para usted y para su ministerio. Paz del Señor, nos estamos viendo.